Paz de Cristo, amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Ya estamos aquí. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de saludarles, hermanos, por este medio. Qué gusto, hermanos, verlos. Aprovechamos acá desde la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en la Ciudad de México para enviar un afectuoso saludo a nuestras iglesias hermanas. Nuestra iglesia Roca de Salvación, que es la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús allá en Aguascalientes, a sus pastores Nayar y Dacia, les enviamos afectuosos saludos, cariñosos saludos, que Dios los bendiga. A nuestros hermanos también que forman la iglesia El Señor es mi pastor en New Jersey. Que Dios los bendiga a todos ustedes, esta hermosa congregación que está pastoreada por el hermano Hermi y la hermana Liliana. Que Dios los bendiga. Gloria al Señor. A la octava iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en la Ciudad de México, cuyos pastores son Ramón y Patti. Saludos a todos los miembros de esa hermosa iglesia. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Saludos también a nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Puebla, Puebla. Que Dios bendiga al pastor, nuestro hermano Toniel y nuestra hermana Lulú. El Señor esté con ustedes, ¿verdad? La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, allá en Chilpancingo, Guerrero, ¿verdad? Donde está pastoreando Jonatán y su esposa, nuestra hermana Isa. Que Dios los bendiga también a todos ustedes. Y así como a nuestras demás iglesias hermanas en todo el país. En la Ciudad de México tenemos un buen número de iglesias también. Recuerdo a mis hermanos de la Sexta Iglesia que luego se conectan aquí y nos mandan saludos. Que Dios los bendiga. Aquella legendaria iglesia donde hace 40 años comencé pastoreando, ¿verdad? Que Dios bendiga a la Sexta Iglesia. También muchos hermanos de Temisco se conectan, ¿verdad? Por este medio. Que Dios los bendiga. Así como nuestras misiones, nuestra misión en Media Luna, que es en Ecatepec, el municipio de Ecatepec. Que Dios les bendiga, gloria al Señor. Nuestros hermanos de Alpuyeca, bueno, hermanos, todas nuestras misiones. Qué bendición estar saludándolos por este medio, ahora que no podemos reunirnos, ¿verdad?, en nuestros templos, pero Dios nos permite que nos podamos saludar por este medio. Así es que lo hacemos con mucho cariño. Especialmente quiero saludar a los niños y a las niñas. Me da mucho gusto que también prestan atención a estas transmisiones. Y bueno, hermanos, pues estamos preparando una charla especial para los niños. Espero pronto contarles un cuento. Así es que estén preparados, niños, estén listos. En una de estas transmisiones, pues la vamos a dedicar a los niños y a contarles un cuento. ¿Qué les parece? Bueno, hoy quiero irme al Génesis. Quiero hablar del principio de la creación y combatir esa idea negativa, errónea, que tiene que ver con el machismo, ¿verdad? El machismo es esa actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Ahora, para sostener ese machismo, mucha gente precisamente se basa en las escrituras, pero esa base es errónea, equivocada, no tienen un fundamento correcto, adecuado. Y hoy quiero precisamente atacar ese fundamento erróneo, esa posición equivocada de pensar que la mujer por naturaleza es inferior al hombre. Eso está mal, está terriblemente equivocado, ¿verdad? No es así. Estamos exactamente en el mismo nivel, hombre y mujer. Para Dios no hay diferencias entre hombre y mujer.
Nosotros desafortunadamente, sí, en distintos aspectos de la vida marcamos diferencias. Por ejemplo, en el liderazgo, ¿verdad? Creemos que en todo caso el líder debe ser un hombre y no una mujer. Así que difícil es que haya presidentas de la República, qué difícil es que haya gerentas generales, ¿no? En los distintos lugares empresariales. Bueno, y como esto, pues distintas formas en que de alguna manera se discrimina a las mujeres. Debo decir que en nuestra propia iglesia, en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, por mucho tiempo se tuvo en el sentido ministerial relegada a la mujer. Ya estamos cambiando de actitud. Estamos viendo que tanto puede ejercer el ministerio una mujer como un hombre. Así es que, bueno, ¿qué tal si entramos en materia a lo que dice la palabra de Dios y que espero que les resulte interesante, hermanos, en esta ocasión? Amén, hermanos. Bueno, voy a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 1, y luego me voy a ir a los versículos 26 al 28. Finalmente leeré el 31 del capítulo 1 de Génesis. Luego me voy a ir al capítulo 2 y voy a leer los versículos 4 al 8 y luego del 15 al 25. Amén. Bueno, Génesis 1:1, un texto muy hermoso que desde niños lo sabemos, ¿no? Y que ustedes niños, todos los niños se deben aprender de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, este hermoso primer versículo con que abre la Biblia nos habla de que Dios es el creador de todas las cosas. Este versículo solo nos habla de la creación completa, de todo lo que Dios hizo. Cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios, dice que Él es el creador. Solamente hay un creador. No tenemos más que un único creador, y el creador es nuestro Dios. Él creó absolutamente todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, por nuestro Dios. Y cuando dice creó los cielos y la tierra, bueno, esto se le llama, cuando uno hace estudios teológicos, se le llama polaridad, que quiere decir referirse a los polos para incluir no solamente los polos, sino que los polos y todo lo que está en medio de ellos. Se le llama polaridad. Una polaridad es, por ejemplo, cuando dice Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es una polaridad. No quiere decir que nada más Dios nos va a estar cuidando en el momento que salimos de la casa y nos va a cuidar solamente hasta el momento que regresemos. ¿Y el trayecto? Bueno, la idea es que nos cuida desde que salimos, en el trayecto, hasta que regresamos. Entonces, por eso dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada, ¿verdad? Esa es una polaridad. Entonces, otra es, por supuesto, la primera que aparece en las Sagradas Escrituras, es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Es una polaridad, que creó todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. Quiere decir que Él creó todas las cosas. Todo lo creado allí está contenido en el versículo 1 de Génesis. Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Todo, además, todo lo que está en ellos. Gloria al Señor. Bueno, y luego nos vamos al versículo 26 del mismo capítulo 1, que dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el último versículo, el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así es que tenemos en el primer relato de la creación, porque ahí al principio en Génesis tenemos en realidad dos relatos de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Dos maneras de contar cómo Dios creó todas las cosas. Bueno, ya dijimos que en el 1.1 ahí especifica que Dios hizo los cielos y la tierra, pero luego el escritor bíblico trata de ser descriptivo y de utilizar 7 días de la creación. Entonces dice, el primer día hizo Dios esto, el segundo día, y así hasta el sexto día que aparece la creación del hombre, y luego el séptimo día en donde termina Dios toda la creación. El Señor termina su trabajo de creación hasta el séptimo día, no en el sexto. En el séptimo día también trabajó Dios e hizo parte de la creación, según lo narra la Escritura, y luego reposó, pero también trabajó el séptimo día, las dos cosas, trabajó y reposó, ¿verdad? El séptimo día. Gloria al Señor. Bueno, pero el tema ahora es este del hombre y de la mujer, resaltando que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí la palabra que hay que subrayar es la palabra imagen, que aparece 3 veces en la Escritura, es decir, se confirma una y otra vez. En el versículo 26, como acabo de leer, aparece la primera vez, y en el versículo 27 aparece 2 veces cuando dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, el hombre como género humano fue creado por Dios el sexto día y fue creado conforme a la imagen de Dios, y fue creado varón y hembra. El mismo día, el sexto día, varón y hembra. Esto en el primer relato de la creación. Por supuesto que en el segundo relato de la creación se habla de manera distinta de la creación del hombre y de la mujer, pero eso lo vamos a considerar un poquito más adelante y vamos a ver el sentido de esto, por qué razón la Escritura nos habla de manera diferente en este segundo relato. Pero por ahora hay que acentuar en el primer relato de la creación que fueron creados ambos el mismo día, al mismo tiempo, y que Dios los creó a su imagen. Ahora hay que acentuar que la imagen de Dios se da en varón y hembra, se da en hombre y mujer. La imagen de Dios no solo se da en el hombre, la imagen de Dios no solo se da en la mujer, sino que la imagen de Dios se da en el hombre y la mujer, en los dos. Es como se puede proyectar la imagen de Dios, de ser creadores, es decir, Dios es el creador, pero el hombre se convierte entonces en co-creador con Dios. Cuando Dios nos sigue haciendo, nos sigue formando, por supuesto que Dios utiliza a papá y a mamá para hacernos a nosotros. Utiliza a hombre y mujer, a varón y hembra para seguir creando seres humanos, para hacernos a nosotros. La Biblia dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la Escritura. Así es que Él nos hizo, Dios nos hizo. ¿Dónde nos hizo? En el vientre de nuestra madre. Ahora, ¿qué usó Dios para formarnos, para hacernos? Pues utilizó a los co-creadores con Él, que son el hombre y la mujer, papá y mamá, que se unen en un acto de amor. Y en ese acto de amor fructifican y se multiplican y tienen bebés. De allí venimos tú y yo, de ese hermoso acto de amor que tuvieron papá y mamá, ¿verdad? Tan acertadamente. Y creemos que no fue voluntad de papá y mamá que tú y yo naciéramos, sino voluntad de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que Dios nos hizo. Pero la imagen, por ejemplo, en este aspecto de Dios, este aspecto de su imagen, que es el ser creador, se proyecta en el hombre, varón y mujer, para seguir colaborando y constituir colaboradores con Dios. Y entonces Dios sigue formando a la humanidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, esta imagen de Dios se da, déjenme insistir, en la formación de la familia. Y la familia se conforma con un hombre, una mujer, con papá y mamá y los hijos. Y entonces de esa forma se proyecta la imagen de Dios. Entonces aquí hay que decir que, mira, hombre con hombre no pueden tener hijos. Entonces, si solamente existiéramos hombres sobre la faz de la tierra, un hombre junto con otro hombre no podría proyectar la imagen de Dios. No pueden hacer un hombre junto con otro hombre imagen de Dios. Tampoco una mujer con otra mujer, suponiendo que en el mundo existieran solo mujeres. Entonces no se podría proyectar la imagen de Dios en la unión de una mujer con otra mujer. Concluimos que la imagen de Dios se proyecta en la unión de varón y mujer, porque es así como puede formarse la familia y es así como pueden venir los hijos. Entonces nacen los hijos por la unión de un hombre y una mujer. Bueno, entonces fíjense, ese es un aspecto de la imagen de Dios y que solamente podemos distinguirla fácilmente en la unión de un hombre y una mujer, que juntos, ya luego vienen los hijos, así conforman la familia. ¿Qué les parece? Bueno, el siguiente punto es que dice la Escritura, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y luego dice la Escritura en el verso 31, ¿verdad?, que fue la tarde y la mañana el día sexto. Para dejar constancia una vez más, voy a seguir hablando de estos temas un poquito más adelante y voy a pedirles que por favor recuerden estos aspectos que ya mencionamos. Y aquí es el hecho de que ambos fueron creados el mismo día, el día sexto de la creación, según el primer relato. Bueno, esto nos lleva a considerar el segundo relato de la creación. ¿Por qué es que hay dos relatos? Bueno, hermanos, es que la palabra de Dios, antes de ponerse por escrito, obviamente ustedes y yo sabemos que la escritura no apareció al mismo tiempo que el hombre, ¿verdad? Incluso el lenguaje fue evolucionando y fue hasta mucho después que se inventó la escritura. Entonces ahora tenemos la Biblia por escrito. Pero ¿cómo teníamos la Biblia, que es la palabra de Dios, los seres humanos, antes de tenerla por escrito? Bueno, pues efectivamente, como ustedes saben, la teníamos como transmisión oral. Entonces los padres hablaban la palabra de Dios a los hijos y enseñaban la palabra de Dios a los hijos. Todavía
en época de Jesús mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se transmitía la palabra de Dios? De manera oral, ¿verdad? Así es que cuando el hijo se paraba y veía los cielos, las estrellas, el sol y todo lo que está a su alrededor, las hermosas plantas, ¿verdad? Los animales, el hijo le preguntaba al papá, papá, ¿y todo esto de dónde viene? Aquí estamos nosotros, ¿cómo llegamos? Y entonces así es como el padre le enseñaba a su hijo de manera oral. Ah, hijo, es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Entonces esa es una transmisión oral. Entonces había un grupo que contaba el primer relato de la creación. Pero al mismo tiempo que estaba este primer relato, existía otro relato muy bello, muy hermoso. Y parece que este relato tiene otro propósito. Aquí lo que hay que entender es los propósitos de cada relato. Entonces aquí tenemos, a partir del versículo 4 del capítulo 2 de Génesis, el segundo relato de la creación. Y permítanme leer unos versículos. ¿Está bien? Aquí en capítulo 2 voy a leer versículo 4 al 8 y luego me voy a saltar al 15 para obviar algunas cosas y me voy a ir hasta el final, hasta el versículo 25. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora me voy al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gloria al Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Pues aquí tenemos el segundo relato de la creación.
en donde vemos, en primer lugar, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y después de haber formado al hombre, Dios hizo un huerto en un lugar llamado Edén, ¿verdad? Y ese hermoso jardín que el Señor formó para que fuera el hábitat, para que fuera la casa del hombre. Y entonces tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No pierdas de vista estas dos funciones, este trabajo que puso Dios al hombre a realizar en el huerto. Dice para que lo labrara, ¿verdad? Y lo guardase. Estamos hablando de algo que ocurrió previo a la caída. Todavía no hay pecado. Y entonces Adán tenía que realizar este trabajo. Aquí va algo que hay que aclarar para aquellos que opinan que por culpa de la mujer que pecó, entonces que el hombre tuvo que trabajar, ¿verdad? Y pues por eso nos lamentamos que tenemos que dedicarle tanto tiempo al trabajo y es una maldición de Dios que vino como castigo por la desobediencia, por el pecado, por la caída. Mira, alto, no es así. La Biblia dice, aún antes de la caída, todavía no llegamos al capítulo 3, que nos habla de la desobediencia del hombre, de la caída. Aquí en el capítulo 2 ya puso Dios a Adán en el huerto, en Edén, y lo puso a trabajar como labrador y como guardia, lo puso como guardia. Cuando yo veo aquí para que lo guardase, me imagino a ese soldado tan elegante y que está en posición de firmes al lado de la bandera, ¿verdad? Ahí en el nicho donde se encuentra la bandera y entonces ahí está firmes un guardia haciendo pues la guardia propiamente dicho de la bandera, el símbolo de nuestra patria. Así es que le puso a hacer ese trabajo Dios al hombre, dice la Escritura. Pero luego viene el detalle de que dice Dios, ¿verdad? Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así es que la idea del matrimonio fue idea de Dios. Qué idea, ¿verdad, hermanos? Qué ocurrencia, ¿verdad, hermanos? De veras a veces pensamos, ¿habrá sido Dios al que se le ocurrió esto del matrimonio? Así como luego nos va, con las dificultades que luego tenemos, ¿de veras fue onda de Dios? ¿Fue ocurrencia de Dios? Bueno, pues la Biblia dice que sí. Pero por supuesto vamos a ir viendo que Dios no hizo el matrimonio para que viviéramos como perros y gatos, sino que Dios tiene todo un proyecto de vida, de bendición dentro del matrimonio. Y así debemos mirarlo, así debemos pensar e ir distinguiendo en las Sagradas Escrituras todas las bendiciones que Dios tiene para el hombre y para la mujer cuando se casan. Mira, la Biblia dice que el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová, del Todopoderoso. Así es que, hermanos, es una bendición el matrimonio, con todo y sus problemas, con todas las luchas y pruebas que este representa para nosotros. Pero bueno, vamos guiándonos con la palabra de Dios y darnos cuenta de que Dios tiene grandes bendiciones para cada matrimonio en su palabra. Y que si somos obedientes a la palabra de Dios, entonces vamos a recibir esas bendiciones de Dios. No lo olvides, en la obediencia hay bendición. En la obediencia de la palabra de Dios. A ver, no sé si todos los niños me oyeron bien, los niños, las niñas. A ver, repítanlo conmigo, voy a decirlo 2 veces para que la segunda vez lo repitan conmigo. En la obediencia
hay bendición. Vamos, repítanlo conmigo. En la obediencia hay bendición. Así es que si somos obedientes, así dice la palabra de Dios, que si somos obedientes, entonces recibimos bendición. Debemos obedecer a papá, debemos obedecer a mamá, ¿verdad? Lo que ellos nos digan. Hijos, ya a dormir, a dormir. Hijos, a hacer la tarea, a trabajar, a hacer la tarea. Gracias a Dios, aquí tenemos puros niños, miembros de nuestra iglesia, que son trabajadores, que son cumplidos, que son obedientes. Así debe ser, porque así dice la palabra de Dios, y en la obediencia hay bendición. Bueno, entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué crees que hizo luego Dios? Leí el versículo 18. Lo que hizo luego Dios lo dice obviamente el versículo 19. ¿Qué hizo luego cuando tuvo esta brillante idea? ¿Qué hizo luego? No hizo luego a la mujer. Fíjate, en el versículo 19 dice que después formó de la tierra toda bestia del campo y las aves de los cielos. Es decir, hizo los animales. Fíjate, primero hizo al hombre, lo puso en el jardín, hizo un jardín. Después pensó, no es bueno que esté solo. Repito, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, ¿verdad? Entonces le voy a hacer ayuda idónea. Y luego hizo los animales, ¿verdad? Y luego de pilón, yo creo que Adán ya estaba desesperado, sabiendo, oyó que el Señor dijo, oyó su palabra que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces ahí yo creo que se emocionó Adán y empezó a pensar, ¿cómo será eso? ¿Cómo será mi ayuda idónea? ¿Quién será? ¿Cuándo llega? Dios la va a hacer. ¡Ay, qué emoción! ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de disfrutar de mi ayuda idónea? Bueno, como algunos de ustedes siguen pensando y siguen esperando esa bendición de Dios, pero bueno, hay que esperar el tiempo de Dios, el tiempo propicio. Antes de entregarle a la ayuda idónea, dice la Escritura que Dios hizo los animales, ¿verdad? Y luego llamó a Adán y le dijo, ponles nombre. Entonces le dio el trabajito a Adán de ponerle nombre a los animales antes de formar a la ayuda idónea. Entonces ponles nombre. ¿Sabes? Los científicos dicen que actualmente viven sobre la Tierra solamente el 10% de todos los animales que Dios creó. El 10% solamente. Entonces imagínate cuántos animales hizo Dios, cuántas especies diferentes. Bueno, siendo tantos, pues Dios le dijo a Adán, ponles nombre. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues imagínate cuánto tiempo calculas tú que se tardó Adán en ponerle nombre a los animales. Ahí observó que estaba el león y la leona, el elefante y la elefanta, el tigre y la tigresa. Bueno, y así en cada caso, ¿no? Los distintos animales. Y bueno, ahí se dio cuenta del masculino y el femenino. Y entonces ahí es donde Adán de alguna manera concluyó y dijo, caray, pues yo soy masculino, entonces falta, ¿verdad? Mi femenino, falta lo femenino, ¿verdad? Puesto que vio a los animales que el Señor hizo y ellos en masculino y femenino. Gloria al Señor. Bueno, pero ya que terminó Adán de poner nombre a los animales, dice la Escritura, que no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces parece que Dios tenía propósitos, ¿no? Al acto de ponerles nombre. No pierdas de vista esto. El trabajo que Dios le puso a Adán de ponerle nombre a los animales y a todo lo que Adán nombró, ese es su nombre, dice la Escritura.
Bueno, ya que se cansó Adán de poner nombres, entonces ya vino el Señor y lo noqueó. Bueno, lo anestesió, ¿verdad? Lo anestesió. Y dice la escritura que lo hizo dormir, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Muy bien, lo anestesió. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ay, excelente cirujano, ¿verdad? Nuestro Señor, y también excelente anestesiólogo. Gloria al Señor. Bueno, entonces, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bueno, aquí, hermanos, refiramos algunos detalles que me parecen interesantes. Uno de ellos es: ¿de dónde, qué materiales utilizó el Señor para formar al hombre? El versículo 7 de este capítulo 2 en el que estamos de Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios usó barro, ¿verdad? Arcilla, y que del polvo de la tierra Dios formó al hombre. Pero la mujer, a diferencia del hombre, pues no fue formada directamente del polvo de la tierra, ¿verdad? Sino que Dios utilizó otro material. ¿Qué utilizó? Bueno, marfil, hueso. Y ahí de la costilla del hombre, entonces Dios formó a la mujer. Cuando hizo al hombre, ¿en qué se constituyó Dios? Bueno, pues en alfarero, ¿verdad? Pero cuando hizo a la mujer, ¿en qué se constituyó Dios? No en un alfarero, sino en un artista que trabaja el marfil y que hace una hermosa figura de ese hueso blanco, ¿verdad? De ese marfil, y empieza entonces a formar artísticamente, ¿verdad? Una hermosa mujer. Y entonces, hermanos, la forma la hace de tal manera que, bueno, la pone ahí, dice el que la trajo al hombre. Y entonces yo creo que el hombre todavía medio dormido, como luego llegamos al matrimonio todavía medio dormidos. Uno de esos buenos días de Dios, abrimos los ojos, despertamos, amanecemos y, órale, nos sorprendemos de algo que está a nuestro lado. Como yo digo todos los 6 de enero, los días de Reyes, les pregunto a los niños: ¿qué te trajeron? ¿Qué te trajeron los Reyes? ¿Qué te trajeron? Y yo de broma les digo: oh, pues yo creo que yo me porté bien, porque desperté y volteé a mi lado y el Señor me trajo una muñeca, una hermosa muñeca, ¿verdad? Una linda mujer, mi esposa. No una muñeca, más que una muñeca, hermosa, ¿verdad? Una ayuda idónea. Y entonces, hermanos, despertó Adán. ¿Y qué creen que hizo? Pues volteó, la miró de arriba abajo, wow, deleitándose con la mirada, ¿verdad? Con eso tan bello que tenía a su lado. Y luego pues se atrevió, como comúnmente se empieza, ¿no? Ahí empezó y empezó con un dedito. Entonces le empezó a tocar un dedito ahí, y en el dedito se dio cuenta de que la carne, la piel, los huesos, pues era similar a lo de él. Claro que al empezar a tocar el dedito de la mujer, pues la mujer sí volteó y como que le dijo, y así con la mirada: ¿y ahora o qué? ¿Tú qué te traes? ¿Verdad? Bueno, pero él siguió, y ya que la tocó, entonces hizo un reconocimiento general y dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Y entonces declaró: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Muy bien. Aquí hay que decir algo, miren, lo que representa la forma en que Adán la mira y la reconoce. La reconoce al mismo nivel que él. Él se reconoce varón y entonces a ella la declara exactamente lo mismo que él, en igualdad, porque esa es la intención del pasaje, hablar de que hombre y mujer son iguales, no hay diferencia, salvo el aspecto sexual del género, ¿no? Uno, hombre, varón, ¿verdad? Masculino, y ella, varón también, varón, pero hay que agregarle a la palabra varón, y ese es un problema en castellano, en español. Y entonces dijo Adán, y el escritor bíblico pone ahí, ella será llamada varona, que es un problema la traducción. Porque mira, la palabra varona no existe en español, en castellano. Varona, pues no existe. Entonces, yo sí encuentro en el traductor un serio problema al tratar de poner aquí esta palabra, esta traducción, que esto representa pues algo muy simpático y algo interesante que tú y yo debemos entender. Fíjate, ¿qué hizo? La misma palabra varón, que obviamente se refiere al hombre, al sexo masculino, varón. Entonces no puede ser varona porque no hay sexo masculino en la mujer. Entonces no es posible eso. Pero aquí entendamos el sentido, el significado, el propósito de este problema en la traducción. Mira, la palabra varón quiere decir ella es lo mismo que yo, varón, pero vamos a ponerle la terminación en femenino para indicar que el varón va a quedar como masculino, y entonces hay que ponerle ahora la terminación a la palabra que se le llama desinencia. Vamos a colocar la desinencia femenina. En español, ¿cómo se coloca la desinencia femenina? Pues simplemente agregando una A en español. Entonces, varón, varona, ¿verdad? Como oso, osa, ¿no? Perro, perrito, perrita, perro, perra. Entonces, la desinencia es lo que cambia, vamos a decir, niño, niña, ¿verdad? Pero la intención aquí, si se fijan, es usar exactamente la misma palabra varón, varón, y agregarle una A para darle el sentido femenino, cosa que, bueno, pues Adán, muy observador, se fijó bien, ¿verdad? Que ahí estaba el complemento, lo que él había observado en los animales, en el elefante y la elefanta, en el león y la leona, en el tigre y la tigresa, en la parte femenina. Y entonces él dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así es que la reconoce como tal. Y déjame de una vez decir, no le puso nombre, sino que la reconoció como parte de él, ¿verdad? Por eso dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien. Entonces, varón y varona, aquí es lo interesante y es lo que quiero recalcar en esta ocasión. Esto hasta debemos revisarlo desde el original hebreo. Si tú tienes tu Biblia, ahí en el versículo 23 comúnmente aparece el vocablo que se utilizó en hebreo. Varón es la palabra ish, y ahí al pie a un ladito del versículo en mi Biblia y en otras Biblias al pie de página aparece la referencia, el numerito que te lleva al pie de página, y ahí puedes encontrar que la palabra que se utilizó para definir varón es la palabra ish, que es ISH, ish, ¿verdad? Y
varona en el original hebreo aparece con la desinencia, es la misma palabra ish, I-S-H, pero la desinencia que implica el femenino en hebreo, que es otra S-H-A-H. Fíjense, 4 letrotas en hebreo. En español es una sola letrita, ¿no? Niño, niña, varón, varona, lo que cambia. Pero en hebreo se le agregan para especificar la desinencia femenina estas 4 letras, S-H-A-H. Entonces es ish para el varón e isha, ¿verdad? Isha para varona. Repito, ¿cuál es la intención aquí del escritor bíblico? Poner exactamente la misma palabra, varón, pero en femenino se le agrega una A, varona. Y así es como se conforma esa extraña palabra que, insisto, no aparece ni debe aparecer en el idioma español, no tiene sentido. Pero bueno, esa es la razón de la sinrazón. Y así entendemos, hermanos, que la escritura aquí presenta a la mujer como al mismo nivel que el hombre. Así fue en el principio, antes de la caída. En la siguiente emisión voy a hablar de la caída y de las consecuencias de la caída, que bueno, eso es lo que nos ha traído al error, al pecado y en consecuencia al machismo. Tanto afecta nuestras sociedades y en particular nuestra sociedad mexicana, ¿verdad? Machismo con el que no estamos de acuerdo, ni nosotros ni la palabra de Dios, según estamos mirándolo en esta ocasión. Déjenme cerrar esta emisión diciendo, hermanos, entonces, ¿cuál fue, a fin de cuentas, cuál podemos apreciar que es el propósito del segundo relato de la creación, en donde se nos habla, a diferencia del primer relato, que el hombre fue creado un día y que la mujer fue creada muchos días después? ¿Se fijan en ese detalle? Muchos días después. Porque después de formar Dios al hombre, hizo el jardín. Después de formar el hermoso jardín, hizo a los animales. Después de que hizo a los animales, puso a Adán a que les nombrara a todos ellos, les pusiera nombre. ¿Y cuánto se tardó Adán para ponerles nombre? Y hasta después de todo esto, entonces ya duerme Adán y forma a la mujer. Podemos entender, darnos cuenta que el segundo relato nos habla que la mujer fue hecha muchos días después de haber sido formado el hombre, después de que Dios formó al hombre. ¿Qué nos querrá decir el escritor bíblico con todos estos detalles? ¿De veras querrá decir que la esposa vale menos porque fue creada después del hombre? ¿Eso será lo que quiere decir el pasaje? O si vemos el pasaje en su conjunto, nos damos cuenta como que va subiendo, ¿no? Como que va al clímax, que va poco a poco de manera ascendente hasta llegar a un punto climático que es la creación de la mujer. Como Dios hizo a la mujer de marfil, ¿verdad? El hombre de barro. Así es que el hombre es rudo como el barro, pero la mujer es tersa, es suave, es acariciable como el marfil. Así al hombre se le debe tratar rudo como barro, pero a la mujer suave, suave como el marfil. Bueno, qué cosas aprendemos. Y entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que si bien pudiéramos concluir que el pasaje trata más bien de exaltar la belleza, la hermosura de la creación de la mujer y cómo Dios une al hombre y a la mujer para que se haga un bello matrimonio, ¿verdad? Y de esta manera colocar a la mujer en un bello lugar, ¿verdad? En el nivel que debe estar. Pero de ninguna manera es la intención de la Escritura
colocar a la mujer como segundona, como algo que está ahí abajo, que está después del hombre, incluso hasta después de los animales, fíjense. Entonces, si a esos vamos, si el que fue creado primero tiene más valor, entonces pues, el hombre primero, y luego que los árboles, luego que los animales, y luego la mujer. Así es que, ¿será ese el sentido de la escritura? Por supuesto que no. Más bien, yo creo que es una obra que va poco a poco llevándose al arte que es la formación de la mujer. Así es que, bueno, hermanos, pues hasta aquí para no ser muy amplio, ¿verdad? Y que poco a poco vayamos comprendiendo esta porción de la escritura que he querido compartir con ustedes en este día. Mañana continuamos. ¿Me acompañan? Misma hora, mismo canal. Un abrazo, bendiciones. Dios les bendiga.